Bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos del curso de cálculo integral. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de cálculo integral. Hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el volumen de un sólido a través del método de capas cilíndricas. Es un ejercicio que da la impresión de que se puede hacer por discos o por arandelas, pero cuando intentamos despejar la variable nos damos cuenta que no es posible. Entonces dice, calcula el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje Y. La región acotada por la gráfica Y igual a 4x menos 1 octavo de x a la 4. Este es el tramo de la función de grado 4 que vemos ahí. Vamos a hacerlo girar con respecto a este eje Y, el eje X y la recta X igual a 2. Entonces, este es el sólido que vamos a hacer girar. Acá lo podemos ver de forma tridimensional. Él empieza a girar, a medida que va girando se va formando el sólido. Esto indica que acá es todo su sólido, pero por dentro nos va a quedar una sección hueca. Entonces inmediatamente pensamos de que lo podemos hacer por arandelas. El problema es que el radio interior es X y no hay forma de despejar X de acá. Que quede X como término de una variable no es posible, o quedaría una expresión demasiado complicada para integrar. Aquí vemos de que ya está dando la vuelta. Nos va a quedar aquí como especie de un cono en el interior. No es un cono. Y cuando pase por el otro lado quedaría algo así curvo como acá. Pero queda una circunferencia como se ve aquí. Listo, ya terminó de girar. Entonces notamos que por detrás va a quedar sólido. Obviamente todo esto quedaría, esta parte corresponde a la de acá, quedaría completamente sólido y en su interior quedaría hueco. Entonces no se puede por el método de capas cilíndricas, porque al tratar de despejar esta ecuación no se puede hallar X. El radio exterior sí se puede hallar, es muy fácil, es 2, pero el interior no. Entonces, ¿en qué consisten las capas cilíndricas? Consiste en que yo tengo acá un rectángulo. Voy a tomar un solo segmento para ilustrar la idea. Voy a tomar este rectángulo. Si este rectángulo lo hago girar alrededor del eje X, me va a formar un cilindro hueco, como el que yo veo acá. Por eso se llaman capas cilíndricas, porque esas capas van formando como la capa de un cilindro. El radio de esa capa cilíndrica va a ser X, que es X la distancia que hay de aquí hasta acá. Y usted puede decir, profe, pero entonces es el mismo problema porque no podemos despejar X. Ojo que esta X no es el X de esa función, es la distancia que hay del eje Y a cualquiera de esas capas cilíndricas, porque serían infinitas capas cilíndricas. La más alta sería la que esté más alejada, la que está a una distancia de 2. ¿Cómo calculamos el volumen de esto? Si yo hago un corte acá y extiendo esta capa cilíndrica, voy a ver que se forma un paralelepípedo rectangular recto. O en un lenguaje más sencillo, coloquial, una caja. Una caja de un pequeño grosor. Este grosor es un delta de X. ¿Por qué se llama delta de X? Porque es perpendicular al eje X. Lo vemos aquí. Esta altura es el Y. El valor en Y, lo que valga Y o f de X, como aparece ahí en el libro de cálculo. Creo que esa imagen la saqué de Calculator, creo. Que sería esta altura. La altura del rectángulo es el valor en Y para X. Entonces para este X hay un f de X, un Y asociado a esta X. Esa sería la altura del rectángulo. Obviamente si este grosor es bastante amplio, pues el volumen no va a ser exacto. El volumen se hace exacto cuando ese delta de X tiende a 0. ¿Cómo se calcula el volumen de esta caja? Sería largo por ancho por alto. El largo es una circunferencia y una circunferencia se calcula como 2pi por radio. En este caso sería 2pi por X. Por altura, que es f de X, por ancho, que es delta de X. Acá decimos que el volumen es aproximado. Un delta de volumen del sólido de revolución. ¿Quién es f de X? Entonces f de X es esto. 4x menos 1 octavo de x a la 4 por un diferencial de x. Quiero mi volumen exacto, entonces mi volumen va a ser exacto cuando ese delta de x tienda a un diferencial de x, es decir, tienda a 0. Esta es la parte más complicada del ejercicio. Ya después de aquí en adelante simplemente integrar. Profe, ¿de dónde sacó usted los límites de integración? Bueno, los límites de integración dependen del diferencial. ¿Con respecto a quién se está integrando? Con respecto a x. Entonces, ¿cómo está variando x? Recuerden que x es la distancia desde el eje de rotación hasta la capa cilíndrica. Entonces,
va a variar desde 0, porque yo me puedo tomar el primer rectángulo, mi primer capa cilíndrica acá, que sería un punto, y así voy construyendo hasta el más alejado, que sería 2. Entonces va de 0 hasta 2. Este 2pi sale, es una constante, multiplica la x no puede salir, es una variable, x por 4x, 4x a la 2, x por x a la 4 daría x a la 5. No hemos integrado, simplemente apliqué propiedad distributiva. Ahora sí vamos a integrar. La integral de esta expresión es fácil, simplemente le sumamos 1 al exponente, 2 más 1 me daría 3, dividido por el exponente, le sumamos 1 al exponente, daría 6, dividido por el exponente, y esto es por el segundo teorema fundamental de cálculo, que me recuerda que esta expresión la debo evaluar en el límite superior menos en el límite inferior. En el límite superior es 2, cambio la x por 2, entonces me va a quedar 2 a la 3, daría 8, porque 2 por 2 por 2, acá me daría 64, porque es 2 por sí mismo 6 veces, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32 y 32 por 2 64. Cambiando eso acá por 0 me va a dar 0, porque 0 a la 3 0, por 4 0, dividido 3 daría 0. Lo mismo pasa en ese fraccionario. Entonces, 8 por 4, 32 tercios. 1 octavo de 64 daría 8 sobre 6. Simplificando esa expresión me daría 4 tercios. Y haciendo todo ese proceso matemático que yo veo con esa resta y multiplicando por 2pi, me daría 56 pi tercios unidades cúbicas. Es decir, que el volumen exacto se calcula como 56 por 3,14 16 aproximadamente dividido en 3, para que me dé el volumen de este sólido que yo estoy viendo ahí. Espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido mucho. Te invito a que me regales un like y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias.